Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Janine Sommer, yo soy licenciada en enfermería, magíster en informática en salud y trabajo en el Hospital Italiano hace más de 10 años. Actualmente estoy en el área de informática para la comunidad o informática orientada a los pacientes, trabajando en proyectos del portal personal de salud y también de telemedicina. Un poco queríamos participar, ¿no? De nuestras propias jornadas, contando un poco cómo fue la transición de estos 18 años del portal de pacientes en el transcurso de todas estas jornadas que está realizando el Departamento de Informática en Salud hace tantos años. Y no podíamos dejar de contarles las novedades y un poquito la trayectoria que tenemos en la institución. Este es un camino, digamos, para que vean desde dónde arrancamos. En el año 2007 arrancó el portal personal de salud del Hospital Italiano. Esperen que voy a tomarme el tiempo porque no quiero ser yo la que me pase. Y en esa época era solo un portal para más gestiones administrativas, visualización de resultados y solicitud de turnos, ¿no? Era todo más administrativo y no tanto de interacción con los pacientes o con la historia clínica electrónica. Y a medida que fue pasando el tiempo, fuimos como generando algunos hitos, ¿no? Como accesibilidad, todo lo que fue la transición a generar una comunidad de pacientes entre el año 2016 y 2017, generar mucha más interacción, ¿no? A partir del 2018 con la llegada de lo que fue la telemedicina, funcionalidades mobile, entendiendo todo lo que es la ubicuidad de la información y que los pacientes puedan tener a disposición 24/7 la información y no tener que sentarse en una computadora. Después vino la pandemia y con eso también resurgió muchísimo todo lo que es la telemedicina, ¿sí? Y todo lo que fue la atención al paciente a distancia, porque se hacía todo a través de chat, de soporte, chatbot, bueno, obviamente las teleconsultas. Y obviamente generó toda una expansión entre el año 2021 y 2022 en tener mayor presencia en redes sociales, mejorar todo el proceso de registración, los certificados que se necesitaban a través del portal emitidos directamente desde la historia clínica y obviamente todo lo que fue el rediseño de telemedicina, que hasta ese entonces lo hacíamos dentro de una plataforma desarrollada en el hospital y luego pasamos a integrarnos con la plataforma Jitsi, que es la que actualmente todavía aún estamos utilizando. Y ya en el 2023 y 2024 estamos o estuvimos, mejor dicho, en una etapa más de optimización, ¿no? En donde generamos todo lo que fue la receta digital a partir de la reglamentación, seguimiento de compra de farmacia, mejoras en todo lo que es la usabilidad en la telemedicina y en las comunidades de acceso mobile. Y un poco lo que se viene y en lo que estamos trabajando actualmente es todo lo que es la innovación. Esto no podía dejar de lado lo que es la inteligencia artificial y todo lo que es la incorporación de Tana en el portal y un proyecto que venimos trabajando hace muchos, muchos años sobre OpenNote, que es abrir un poco la historia clínica a los pacientes. Acá para que vean un poco la transición en el tiempo, de lo que fue la imagen del portal desde el 2017 hasta ahora, cómo fuimos transicionando en todo lo que es el diseño, la usabilidad, nada, el recorrido que hace el paciente dentro del portal y obviamente generando y insertando, por así decirlo, muchas más funcionalidades, ¿no? Pasar de ser un sistema casi administrativo a poder gestionar directamente su salud, ¿no? Dentro del portal. Y acá algunas lecciones aprendidas. Esto no lo voy a leer, o sea, hay mucho texto, pero en general lo que quiero transmitirles es un poco las lecciones aprendidas con todo lo que fueron los rediseños del portal y entender que todo lo que es el diseño centrado en el usuario fue muy importante. Nosotros involucramos a los usuarios, a los pacientes en pruebas Think Aloud, card sorting, prototipos de bajo y alto nivel, entrevistas con pacientes, focus group que nos permiten detectar aquellas dificultades y necesidades reales que tienen los pacientes de nuestra institución, porque trabajamos obviamente con la población a la que hacemos foco.
También todo lo que es reconocer, ¿no? Las funciones que más se usan. Es importante que cada uno dentro de sus instituciones o su lugar de trabajo conozcan cómo usan los sistemas de ese lugar, qué es lo que más se usa, dónde hacen más clic, dónde tienen mayores dificultades. Lo mismo si tienen población más adulta. Nosotros tenemos muchos usuarios mayores de 60 con poca experiencia o incluso nula experiencia en la tecnología, en donde obviamente la baja alfabetización digital genera una brecha para este tipo de implementaciones y en donde tenemos que hacer focos y hemos hecho muchísimos talleres, tanto presenciales como virtuales, para adultos mayores para que aprendan a usar la tecnología y, digamos, le saquen jugo, por así decirlo, a todas las funcionalidades que tiene nuestro portal. También en muchos estudios que realizamos sobre el uso de nuestro portal, analizamos también cuántas visitas tiene cada sección, cuántos pacientes acceden a cada módulo. Eso también nos permitió identificar funcionalidades que realmente le importan a los pacientes para decidir también en qué invertir tiempo y en dónde, en qué recursos tendríamos que mejorar. También la importancia de la portabilidad. En un momento nosotros no teníamos el portal a disposición en una app mobile y solamente era de uso con computadora de escritorio en la página web, en un servicio web. Entonces eso también a veces para determinadas funcionalidades, nada, nos obligaba a tener una aplicación de un portal, ¿no? Hoy en día ya no está en discusión, ¿no? Cuando uno implementa algo ya automáticamente está pensando en poder utilizarlo a través de una pantalla del celular. Y obviamente que esto es clave, ¿no? Tener muchos registros, ¿no? En un portal no implica tener mucho uso y esto es importante saberlo. Nosotros podemos tener casi 1 millón de pacientes, pero no todos esos usan nuestro portal y tenemos que hacer foco, primero, en quienes lo usan para saber cuáles son sus necesidades y después cómo hacer para que el resto de la gente que tiene un registro lo utilice. ¿Por qué no lo utiliza? ¿Qué podemos hacer para que entre, digamos, al portal como una puerta más al hospital italiano? Algunos indicadores, estos son datos recabados hasta el 11 de septiembre de este año. Tenemos más o menos un promedio de usuarios nuevos por semana de 295 personas. Hasta ahora, en el 2025, son unas 73.000 personas que se registraron al portal. Hasta hoy tenemos 968.330 usuarios registrados, pero de los cuales, como les decía, no todos son activos. Tomamos como activo a los que ingresaron por lo menos en los últimos 6 meses, y son 353.387, más o menos un 36,5 de usuarios activos en el portal. En este gráfico pueden ver cómo en el 2020 claramente se expandió, digamos, el registro en el portal, lógicamente porque era casi nuestro único canal de atención, tanto para la parte administrativa como también la asistencial. Todas nuestras consultas pasaron a ser de telemedicina, entonces eso generó un gran impacto en el registro y en el uso del portal. Obviamente esto fue un poquito decayendo, pero como verán se está manteniendo un registro bastante elevado comparación al 2019, que fue prepandemia. También otros indicadores es que nosotros tenemos mensajería médico-paciente dentro del portal y, obviamente la cantidad de usuarios que utilizan la mensajería dentro de estos pacientes activos es de casi 100.000 personas. Se mandan aproximadamente 527 mensajes diarios, ¿sí? Nosotros tenemos mensajería a médicos de cabecera, que serían médicos clínicos, médicos de familia, también mensajería con especialistas. A diferencia de los médicos de cabecera y médicos de familia, los médicos especialistas tienen la opción de no aceptar mensajería, ¿sí? Con los pacientes. Médicos de cabecera sí o sí deben aceptar la mensajería con los pacientes del hospital, obviamente con los pacientes que atendieron. La cantidad de turnos otorgados desde el portal, más o menos unos 460.000 presenciales, 82.000 por telemedicina programada, y la demanda espontánea, que sería como una guardia virtual, 23.866 turnos dados hasta septiembre del 2025.
Otras funcionalidades que tenemos en el portal, que habrán visto a lo largo de todas estas jornadas que hemos estado haciendo en los últimos años, hemos hecho charlas y disertaciones sobre las comunidades de pacientes. Son la comunidad de embarazo, comunidad de crianza, comunidad de psoriasis, comunidad de dermatitis atópica. Como verán, a razón de la cantidad de usuarios activos, no son comunidades con gran actividad, si bien estamos hablando de comunidades con poblaciones nicho, ¿no? Una población de embarazadas, una población con personas con psoriasis y con dermatitis atópica. Claramente no son el gran de la población, sabiendo que encima estamos con una baja en en la natalidad. Pero bueno, más o menos para que vean la cantidad de gente que utiliza estas comunidades hasta el momento, algunas capturas de lo que son las comunidades y el uso de foros de intercambio que son más o menos en actividad 70 usuarios con 202 posteos aproximados. Acá un poco haciendo hincapié a la comunidad de embarazo, donde pueden ver que las embarazadas tienen un seguimiento de sus semanas de gestación, donde todo este contenido fue curado, digamos, por profesionales de obstetricia del hospital en donde podemos ver que también en el 2020 se incrementó, digamos, la actividad en esta comunidad, dado que los obstetras del hospital trabajaban mucho a distancia y utilizando en profundidad esta comunidad para darle información a las embarazadas y obviamente contención, dado que en muchas cuestiones no podían asistir al hospital. Algunas lecciones aprendidas de las comunidades de pacientes y los foros de intercambio es que obviamente estas comunidades vienen a empoderar al paciente, leyendo experiencias similares, ver cómo otros manejan sus síntomas, o sea, ese es más que nada el objetivo de las comunidades, poder tener un registro personal a modo de diario y tener más conciencia, digamos, ya sea de su progresión de la enfermedad o de su condición puntual, como puede ser un embarazo. La moderación profesional fue esencial, sí, esto está también publicado en la literatura, o sea, tener expertos moderando los foros ayuda a evitar la propagación de mitos, desinformación, consejos potencialmente peligrosos, un poco lo que veníamos hablando también en otras exposiciones de la mañana, ¿no? Esto de la cantidad de información que hay en Internet, bueno, poder curar desde el hospital, si les vamos a dar acceso a este tipo de información y que ellos mismos intercambien información, bueno, pero tener el criterio de estar moderados y protegidos, ¿no? De alguna forma. Importancia de integrar datos clínicos con la historia clínica. Muchas veces lo que termina ocurriendo con las comunidades es que le damos acceso a los pacientes para que registren datos de su salud, para que registren su día a día, para que tengan mayor conocimiento e intercambio de información entre ellos, pero quizás nos olvidamos de que esa información puede ser valiosa para el profesional de salud, entonces es importante este ida y vuelta en los datos y que los profesionales también puedan tener acceso a algunos de estos datos, no todos, o hay que estudiar cuáles son los datos importantes o que realmente tienen un valor para lo que es el criterio médico. eh, y que tenga un sentido también para el paciente cargarlos en el portal, más allá de tener un registro personal y una conciencia en su propia salud. También la variedad de funcionalidades refuerzan todo lo que es el engagement, ¿no? O sea, la adherencia a la utilización del foro, el diario, el seguimiento fotográfico, los cuestionarios que podemos darle a los pacientes para que registren antes de ir a la consulta. Bueno, tienen que generar un ¿qué me van a dar después de cargar esto? No, no en el sentido de material, sino en dónde voy a ver la mejora como paciente. Entonces, esto, ¿no? Poder, que viene un poco con la integración de los datos clínicos en la historia clínica. Esto me va a mejorar el tiempo, voy a ir a la consulta y voy a tener mejor respuesta del médico, más personalización. Bueno, todo eso hay que pensarlo y es una lección aprendida que queremos traerles a ustedes si están pensando en incursionar en este tipo de aspectos. Y obviamente, como siempre, la importancia del diseño adaptado por patología y al usuario. Sí, no me voy a detener en esto, pero es un poco esto, ajustar los contenidos acorde y a la información acorde a qué población estamos apuntando, ¿sí?
Los desafíos, bueno, para las comunidades de pacientes siempre el desafío es aumentar la baja participación o inactividad de los usuarios. Muchos usuarios se registran o acceden a la comunidad, pero son, digamos, pacientes estáticos, no participan activamente, solo leen y ese leer no nos da quizás el impacto que nosotros estamos esperando que tenga la comunidad. También dificultades en todo lo que es la usabilidad para ciertos perfiles, personas mayores que no están muy familiarizadas con herramientas digitales, o sea, el mismo problema a veces se arrastra en las diferentes implementaciones, problemas técnicos o de experiencia de usuario, ¿sí? Si la versión móvil no tiene todas las funcionalidades que tiene la versión de escritorio, o si no están bien optimizadas, o si no son responsive. Desinformación y riesgo, ¿sí? Aunque puede ser moderado por un profesional, siempre hay algún riesgo de que alguien comparte información incorrecta o medicamentos que no están validados. Entonces requiere de un monitoreo constante y una participación del profesional de forma activa. Y obviamente el balance entre el contenido profesional, experiencias personales y todo lo que es el sostenimiento en el tiempo y el mantenimiento. No implica solo implementarlo, sino mantener el contenido actualizado, los moderadores, responder consultas, actualizar las versiones, ¿no? Y a veces queda ahí rezagada la comunidad, quizás por falta de actividad no le seguimos dando tanta importancia. Acá un poco cómo trabajamos, ¿sí? En diferentes proyectos vamos trabajando de diferentes formas, pero en general siempre armamos un journey map del paciente, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuáles son los actores que trabajan en cada etapa del proceso? Para poder involucrar a todos en una implementación que obviamente va a repercutir en el paciente, pero también puede repercutir en otros profesionales del hospital y en otros sistemas, tanto administrativos como asistenciales. El car sorting, ¿sí? En donde uno va, digamos, esto lo hacíamos mucho para lo que son los menús, ¿sí? Los rediseños del menú del portal, ¿no? Cómo podemos agrupar, ¿no? Todo lo que son secciones más médicas o asistenciales con secciones que son más administrativas, como puede ser turnos, facturación, sugerencias, noticias. Bueno, un poco cómo íbamos con los pacientes, incluso también con profesionales del área informática analizando estos aspectos. Acá en 10 años, los cuatro rediseños que hubo, ¿sí? En el 2007, que fue cuando se inició, digamos, el portal de pacientes, en el 2012, en el 2016 y en el 2017, como verán, fue una transición y se ve claramente en el recorrido de todos estos últimos 10 años. Acá otro mapa de empatía, que esto lo trabajamos mucho con las comunidades de pacientes, en este caso es comunidad de pacientes con psoriasis, en donde hablábamos con los pacientes a través de entrevistas y íbamos aclarando en un mapa de empatía lo que decía el paciente, lo que pensaba, lo que siente y lo que hace, ¿no? Que no es lo mismo, a veces uno dice una cosa, pero en realidad está pensando otra, siente, ¿no? Y en base a todo esto poder entender cuáles eran las necesidades del paciente, en este caso con psoriasis, que tenía en el transcurso y gestión de su enfermedad. Como siempre digo, el centro de todo son los pacientes. Acá pueden ver, hemos hecho jornadas de pacientes, como dije, focus group, en donde invitamos a pacientes a dialogar con nosotros, a trabajar en los rediseños, a trabajar en las implementaciones, a escucharlos básicamente. En general, bueno, estos justo intentamos trabajar en todo lo que es el rediseño con justamente adultos mayores para poder orientar el portal hacia ellos, que sabemos que si ellos lo entienden y si ellos pueden ingresar normalmente y pueden entender bien dónde está la distribución de todos, entendemos que alguien con mucha facilidad tecnológica también lo va a poder hacer. Testeos con usuarios, ¿sí? La importancia de testear las cuestiones con usuario, todo lo que querramos implementar, ya sea cuestiones del portal, procesos, ¿sí? Formas de atención. Esto fue mucho en telemedicina, ¿sí? En la parte de turnos, tuvimos que capacitar también a toda la parte administrativa. Y acá en telemedicina pueden ver un poco las pantallas de lo que es telemedicina, el consultorio de demanda espontánea, lo que es guardia virtual, la adaptación a la versión mobile, un poco cómo se ve desde la historia clínica la ventana de llamada cuando se comunica el médico con el paciente. Esto también sufrió rediseños, sufrimos
sufrimos. Tuvimos primero una implementación, como les dije, de un desarrollo in-house y después terminamos adaptándonos e integrándonos a la plataforma Jitsi, en donde tuvimos mucho mejor rendimiento, digamos, de lo que es la consulta, las caídas, y fue una mejor experiencia tanto para el paciente como también para el profesional de salud que atiende. Acá un poco la estadística de lo que es telemedicina. Hoy en día tenemos los top 10 del servicio son la demanda espontánea de clínica médica, eso sería la guardia virtual, digamos. Después en lo que es programado, clínica médica, medicina familiar, hematología, endocrinología, dermatología, cardiología y así siguiendo de mayor a menor. Y también el top 10 de financiadores, en general, hoy en día es Plan de Salud del Hospital Italiano porque hemos dejado de tener cobertura para OSDE, Swiss Medical, entre otros, que antes sí eran uno de nuestros principales consumidores de teleconsultas programadas, pero ahora como ellos ya tienen sus propias plataformas, dejaron de atenderse a través del hospital, ¿sí? Pero obviamente tenemos nuestra población cautiva, digamos, que es el plan de salud como primer financiador. La evolución del tipo de consultas. Como verán, lo que es azul son consultas remotas, o sea, consultas por telemedicina, y lo que es rojo por lo presencial, digamos. Hoy en día esto se mantiene, ¿sí? En esta estadística de consultas más o menos 5.000 por día versus 43.000 más o menos por día de consultas presenciales. En pandemia esto fue al revés. Lo rojo estaba plano y lo azul estaba alto, ¿sí? Pero hoy en día esta en general por semana es nuestra estadística que se mantiene, ¿sí? Lecciones aprendidas de telemedicina, voy a tratar de ir rapidito. Bueno, la aceptación de los usuarios, sí, o sea, a veces con algunas reservas en cuanto a la equivalencia de la atención, nosotros siempre decimos que la telemedicina no viene a reemplazar nada, que es solamente un complemento, otra forma más de atención, como puede ser una consulta programada, una consulta a demanda, bueno, una teleconsulta. También la importancia de la infraestructura tecnológica y la usabilidad, o sea, obviamente hemos tenido dificultades técnicas que pueden afectar la percepción de la calidad. Tenemos una encuesta de satisfacción que todos los pacientes hacen al final de la consulta, que eso obviamente lo hacen en cada consulta porque cada consulta es un mundo incierto en donde puedes una funcionar perfectamente bien y otra no. Hoy en día igual casi no tenemos problemas de caída ni nada, pero bueno, puede suceder porque tampoco tenemos injerencia en lo que utiliza el paciente en su casa, en su domicilio, el micrófono, la webcam, el internet. También siempre recomendamos empezar por una prueba piloto. Para nosotros eso fue clave para entender todos los problemas técnicos, o al menos hasta ese momento la percepción que tenían los usuarios, tanto profesionales como pacientes, y las posibles mejoras para luego poder ampliar el alcance, ¿sí? No, no empezamos con todo el hospital, empezamos solo con un grupo, un sector, un servicio y luego nos expandimos hacia el resto del hospital, aunque como les dije, la pandemia hizo que se catalice ampliamente de un día para el otro, pero nosotros veníamos con unos años de trabajo y de camino recorrido, lo cual nos ayudó y nos sirvió muchísimo. Seguimiento clínico, obviamente en todo lo que es el contexto de pandemia, fue una herramienta clave, todo lo que es el telemonitoreo domiciliario, comunicación, divulgación y sensibilización, ¿sí? Importante informar a los pacientes qué es la telemedicina, cómo usarla, cuáles son sus limitaciones para poder generar esa confianza que necesitábamos y también para sensibilizar al personal de salud sobre la modalidad, las ventajas, las barreras y para reducir lo que siempre denominamos como resistencia al cambio. Flexibilidad y mejora continua. Siempre, siempre es clave ir ajustando los procesos, realizar mejoras de interfaz, resolver los problemas técnicos, tener un soporte a los pacientes y a los profesionales 24/7 en lo posible, modificar cuestiones de agendas como horarios de atención, flujos de atención. Esto también siempre, estos tipos de implementaciones nos permite revisar los procesos de atención presencial que muchas veces no están bien, y obviamente que la tecnología no viene a solucionar esos problemas que ya tiene el mismo proceso presencial. Entonces, estas implementaciones nos permite adecuar mejor el flujo de atención y solucionar aquellos procesos que no vienen del todo bien, ¿no?
Y algunas limitaciones que aún hoy persisten en nosotros, sí, que no todos los motivos de consulta se adaptan bien a la virtualidad, eso es una obviedad, que la tecnología obviamente que puede generar barreras en la conectividad, en el acceso a dispositivos, la familiarización con el uso de aplicaciones, o sea, todo lo que es la brecha digital nosotros lo seguimos viviendo tanto de los pacientes como de algunos profesionales de la salud, y también cuestiones legales de privacidad, de consentimiento, certificación de documentos que aún no están del todo claras y obviamente los invito mañana al track de telemedicina donde vamos a hablar un poquito de cuestiones legales en la telemedicina. Algunas líneas para terminar en lo que estamos trabajando, como les dije en la primera diapositiva, en todo este recorrido del portal, lo que es el proyecto de Open Note, que es abrir las notas clínicas, ¿sí? Los registros clínicos a los pacientes. Sabemos que el dueño de la historia clínica es el paciente, somos cada uno de nosotros. Entonces queremos fomentar que los pacientes puedan acceder a su portal y ver automáticamente el registro que realizó el médico en la historia clínica sin ningún tipo de edición. Obviamente para esto hay mucha resistencia al cambio, no tanto de los pacientes, sino de los profesionales. Entonces para esto hay un grupo trabajando en todo lo que es el desarrollo de grupos focales. En realidad ya se hicieron 4 grupos focales, 2 con medicina familiar y 2 con clínica médica, en donde se indagaron expectativas, opiniones, creencias, actitudes de los médicos para compartir las evoluciones médicas registradas y un poco revisar esto del flujo de trabajo asistencial, la relación médico-paciente y todo lo que es la documentación de la consulta médica. A su vez, ahora van a arrancar con un piloto en fase uno, donde algunos profesionales de medicina familiar y clínica médica van a disponibilizar las evoluciones a los pacientes en el portal y eso va a ser el puntapié para ir viendo cómo se transiciona al resto del hospital o al resto de los servicios. Y otro gran proyecto en el que estamos trabajando es Tana, ¿sí? Van a ver los que puedan venir el jueves al evento presencial, que va a haber un laboratorio de Tana donde van a poder también ver un poquito más de lo que estamos trabajando en el portal, que consideramos a Tana como un nuevo asistente de salud digital, ¿no? Integrado al portal de pacientes del Hospital Italiano, diseñado justamente para acompañar en el recorrido de salud que sea simple, empático, personalizado, que la persona que ingrese al portal pueda tener una orientación en el sistema de salud, pueda tener recordatorios y adherencias a tratamientos, pueda tener contenidos de bienestar y prevención, a un acompañamiento humano que tenga un lenguaje cercano, mensajes de apoyo, recordatorios motivacionales, integrar esto con todo el tema o el concepto de lo que es gamificación y un soporte 24/7, ¿sí? Disponible en cualquier momento para responder consultas frecuentes, enviar material educativo y derivar a profesionales si hace falta. Nuestro objetivo es transformar la relación de los pacientes con el hospital pasando de un vínculo solo episódico a uno continuo, ¿no? En donde el paciente se sienta, digamos, acompañado todos los días. Acá tienen una imagen de lo que es Tana, digamos, en la aplicación mobile. Y nuestra idea también es introducir a Tana en diferentes secciones del portal, como puede ser también mensajería, donde Tana pueda responder preguntas frecuentes que quizás los pacientes envían mucho a los médicos y son preguntas frecuentes como me tengo que vacunar para la gripe o vi que está la campaña de tal cosa y que ya automáticamente Tana pueda responder esas consultas sin generarle una sobrecarga de trabajo o de contestar mensajes reiterativos a los profesionales de salud del hospital. Un poco para hablar de nuestro equipo, para los que conocen cómo trabajamos en el hospital, somos un equipo de diferentes perfiles y áreas de expertise muy diversos, ¿sí? Y esto yo quiero que quede claro, no es un lujo, es una condición necesaria hoy en día dentro de la informática en salud. Estuvieron hablando muchos profesionales hoy a la mañana sobre que es importante la mirada desde diferentes perspectivas y nosotros trabajamos en un campo que es muy complejo, ¿sí? El campo de la salud y el campo de la tecnología sumado, ¿no? Una combinación de estos aspectos, tanto clínicos, administrativos, regulatorios y humanos, entonces ningún perfil puede abarcarlo todo. Entonces nuestro equipo está integrado por médicos, por enfermeros, por informáticos, por diseñadores de usabilidad, por psicólogos, psicopedagogos. Tenemos muchos perfiles distintos que cada uno aporta
y enriquece cada una de las implementaciones y de los proyectos que llevamos adelante en el departamento de informática. Y esta complejidad del sistema obviamente que requiere y exige la complementariedad. Porque traducimos dos mundos, ¿sí? Un equipo multidisciplinario actúa como un puente entre alguien que traduce una necesidad clínica a un requerimiento técnico y viceversa. También sabemos que tiene que ver con la seguridad y calidad del cuidado. Un sistema que está mal diseñado puede traer errores en la atención, ya sea por prescripciones mal interpretadas, alertas que no se ven, sobrecarga de clics. Entonces, el expertise, digamos, clínico asegura que la herramienta respete protocolos de seguridad y todo lo que es que sea un sistema confiable, rápido y seguro. Y la diversidad protege al paciente, ¿sí? Trabajamos también con abogados, especialistas en regulación que trabajan dentro del hospital, en donde siempre estamos hablando sobre consentimientos informados, privacidad, estándares, todo lo que es la innovación y la sostenibilidad, todo lo que es costos, visión de gestión de costos, toda la parte de gerencia comercial. Todos trabajamos siempre a la par o, digamos, estratégicamente a distancia para completar lo que es la implementación de un sistema. No, no es solo la cara visible al paciente y al profesional, sino todo lo que hay detrás. Y un poco el rol del informático en salud, en esto que son las jornadas de informática en salud y donde estamos celebrando los 20 años de jornadas, es esto, ¿no? El rol del informático en salud cumple un rol de traductor entre salud y tecnología, diseña y gestiona sistemas de información en salud, garantiza la calidad, la seguridad y ética en el uso de los datos y analiza, digamos, todos los datos para la toma de decisiones y es agente de cambio que impulsa la adopción en salud digital.